Universidad Nacional de Loja. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Diana Vaca y el día de hoy en esta entrevista tengo la oportunidad de contar con la presencia de tres estudiantes de la carrera de educación. Les agradezco por su tiempo y disposición para participar en esta entrevista. El propósito de nuestra conversación es profundizar en su visión y experiencia respecto a la literatura oral, popular, folclórica y tradicional. Nos interesa especialmente conocer cómo estas manifestaciones literarias contribuyen a la identidad cultural, cómo se transmiten entre generaciones y cuáles son los desafíos y oportunidades que enfrentan en la actualidad. Sus respuestas serán de gran valor para comprender mejor los procesos de creación, transmisión y adaptación de la literatura tradicional en nuestra sociedad. Les vamos a hacer algunas interrogantes y espero que nos puedan contestar. Empecemos con la primera interrogante, dirigida para la señorita Viviana. ¿Podría contarnos brevemente sobre su experiencia con la literatura oral, popular o tradicional? Buenas tardes, Diana. Contestando a tu pregunta, pues sí he tenido la oportunidad de acercarme a la literatura oral y tradicional, principalmente a través de cuentos, leyendas y canciones transmitidas por generaciones. Recuerdo con especial cariño las historias que me mensajes mágicos y enseñanzas profundas. Estas experiencias no solo alimentaron mi imaginación, sino que también me ayudaron a comprender mejor las raíces culturales de mi comunidad y el valor de preservar nuestras tradiciones. La literatura oral ha sido para mí una forma viva, cercana de conectarme con la identidad colectiva y con el arte de contar para educar y emocionar. Muchas gracias por tu acertada respuesta. Otra pregunta, ¿y por qué consideras que es importante? Bueno, yo considero que es importante porque es una forma de conservar la historia, los valores, las creencias y la identidad de un pueblo. Además, fomenta la creatividad, la imaginación y el vínculo entre generaciones. La literatura oral nos recuerda que antes de los libros las historias ya existían y siguen siendo una forma poderosa de enseñar, emocionar y mantener viva nuestra cultura. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo diferenciarías la literatura oral, la literatura popular y la literatura tradicional? Bueno, la literatura oral es la forma en cómo se transmite, ¿no? Por ejemplo, de viva voz, mientras que la literatura popular es quien la crea, por ejemplo, el pueblo, y la tradicional es su antigüedad y valor cultural, lo que perdura en el tiempo. Y todas juntas forman una parte muy rica y valiosa de nuestra identidad. Muchas gracias. Ahora, ¿nos podrías mencionar algún ejemplo de obra literaria que haya pasado de la tradición oral a la escrita o viceversa en tu entorno? Claro que sí. Por ejemplo, el ejemplo de el cuento o la leyenda de la Madre del Agua que escuché desde pequeña en mi comunidad, se contaba alrededor del fogón o en reuniones familiares como advertencia para no acercarse solos a los ríos. Con el tiempo, esta historia fue recogida por escritores locales y publicada en pequeños libros o recopilaciones escolares, manteniendo su esencia, pero ahora en forma escrita. Este paso de lo oral a lo escrito ha permitido que no se pierda con el tiempo y que más personas puedan conocerlo, incluso fuera de la comunidad. Me parece hermoso cómo una historia que antes vivía solo en la voz de los mayores, ahora también vive en las páginas de un libro. Te agradecemos, Viviana, por tu participación. Seguidamente, algunas preguntas para Estefanía. ¿Qué papel juega el pueblo como creador, transmisor y receptor en la literatura folclórica? Buenas tardes, dando contestación a tu interrogante, es que el pueblo tiene un papel fundamental en la literatura folclórica, porque es quien la crea, la mantiene viva y quien la transmite. Las historias, canciones, refranes y leyendas nacen de la experiencia cotidiana del pueblo, de sus alegrías, miedos, sabidurías y valores. No son creadas por un solo autor, sino que van construyéndose colectivamente, adaptándose con el tiempo y enriqueciéndose con cada narrador. Muchas gracias.
Otra pregunta, ¿de qué manera la literatura oral contribuye a la construcción y preservación de la identidad cultural? La literatura oral contribuye de forma profunda a la construcción y preservación de la identidad cultural, porque guarda la memoria de un pueblo, sus costumbres, creencias, valores y formas de hablar y ver el mundo, a través de los cuentos, leyendas, mitos, cantos, refranes que se transmiten de generación en generación. Se mantiene viva la esencia de una comunidad. Muchas gracias por tus acertadas respuestas. Como última interrogante tenemos, ¿cómo influyen las variantes de generación en generación? Las variantes y adaptaciones en los relatos orales son algo natural y enriquecedor. Como estas historias transmiten de boca en boca, cada persona que las cuenta puede agregar detalles, cambiar personajes o adaptar el mensaje según su entorno, su cultura o su propia manera de entender la vida. Esto no significa que la historia pierda valor, al contrario, le da vida. Gracias a esos cambios, los relatos orales se mantienen vigentes, se ajustan a los tiempos y siguen conectando a quienes los escuchan. Así, una misma leyenda puede sonar diferente en cada región, pero seguir transmitiendo una enseñanza en común. Muchas gracias por tus acertadas respuestas. Tenemos algunas preguntas para Emma Vargas. ¿Consideras que las nuevas tecnologías han modificado la manera que se transmite la literatura oral y popular? ¿Cómo? Buenas tardes. Dando respuesta a su pregunta, a su interrogante. Sí, definitivamente las nuevas tecnologías hoy en día han cambiado de forma en que se transmite la literatura oral y popular. Antes estas historias se contaban en reuniones familiares, fogatas, patios o plazas de boca en boca, que nos contaban los abuelitos, los tíos, etcétera. Hoy en día muchas de estas narraciones también viven en videos, audios, podcasts, redes sociales o los canales que hoy en día los de YouTube. Ya. Muchas gracias, Emma. Eh, ¿Cuáles crees que son los principales desafíos para mantener vigente la literatura tradicional en la sociedad actual? Bueno, yo creo que uno de los principales desafíos para mantener vigente la literatura tradicional hoy en día es el ritmo acelerado de la vida moderna. Muchas veces las personas ya no se toman el tiempo para sentarse, así como lo hacían antes los abuelitos, nos sentaban y nos contaban las historias y nosotros escuchábamos. Además, las nuevas generaciones están más conectadas con con lo que es los celulares, las tecnologías, y menos con las tradiciones orales de de la comunidad. Gracias. Eh, ¿cómo- ¿Deseas agregar comentarios sobre la importancia de difundir literatura oral y folclórica entre las nuevas generaciones? Sí, creo que es fundamental difundir la literatura oral y folclórica entre las nuevas generaciones, porque es una forma de su identificación, identidad, sus raíces y su sentido de pertenencia. Estas historias no solo entretienen, también enseñan valores, transmiten sabiduría ancestrales y conectan a los niños y jóvenes con la historia de su comunidad. Por eso es importante que desde el hogar, la escuela y los espacios culturales se promuevan sus conocimientos, se escuchen a los mayores, se cuenten cuentos, se valoren los relatos populares. Así estaremos sembrando en las nuevas generaciones amor por su cultura y respeto por las voces que han construido nuestra historia. Eso sería de Anita por parte mía. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma. Bueno, les agradezco a las tres por su participación en esta entrevista. Después de esta conversación, nos queda claro que la literatura oral, popular, canciones o poemas es sobre todo una parte viva de quienes somos. A través de las experiencias y reflexiones compartidas en esta entrevista, se percibe cómo estas manifestaciones literarias han acompañado a las personas en su día a día, transmitiendo valores, historias y emociones de generación en generación. Hoy en mundo, Hoy en el mundo que cambia rápidamente, mantener vivas estas tradiciones es un desafío, pero también una oportunidad. Las nuevas tecnologías
nuestras raíces en vez de olvidarlas. La clave está en valorar lo nuestro, en seguir contando y escuchando estas historias que nos unen y nos definen. Agradezco profundamente la generosidad y sinceridad de sus respuestas. Sin duda, este diálogo nos ayuda a mantener viva la literatura y a entender que la literatura oral y folclórica sigue siendo un puente entre el pasado y el futuro, y que todos tenemos la responsabilidad de mantenerlo firme para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Hasta la próxima.